Tutoría número 2 de Introducción a la Pedagogía. Pasamos inmediatamente a identificar quienes nos acompañan en esta mañana para verificar la asistencia también a esta tutoría. Estamos con Elsa Hernández, en el orden que yo la tengo acá, ¿verdad? Es Solórzano Hernández, Elsa. Karina Beatriz. Pedro José. Sandoval Galán, bienvenidos. Ronald Linares, sea bienvenido. Sandra. Sandra, confirmarme nombre completo y sede. Andrea. Igual. Eduardo Marroquín. Ricardo Carvajal, ya la atiendo, Sandra. Ricardo Carvajal. Muy bien. Sandra. Karina Beatriz, ¿verdad? Ya está. Y Silvia. Silvia Patricia. Bueno, bienvenidos entonces. Karina Beatriz, buenos días. Es que nuestro tutor no puede dar la tutoría ahora, pero el coordinador nos dijo que podría ingresar a otra. Ah, vale, perfecto. Entonces, Sandra, ¿qué es el apellido? Rivera, es del grupo anterior. Bueno, sean bienvenidos a esta tutoría, que es la número 2 y que en alguna forma pues nos va a llevar a descubrir, identificar y entender un poquitín más lo que significa el entorno educativo salvadoreño. Nosotros que estamos en el ámbito docente, no podemos ser ajenos a el conocimiento de lo que es la educación en El Salvador. Entonces, vamos a proceder a colocarme los micrófonos o el micrófono para tener mejor receptividad de lo que vamos en este momento a iniciar. Y en alguna forma, pues, la idea es que si estamos en un entorno educativo, también podamos tener una referencia histórica, en primer lugar, de lo que ha sido la educación en El Salvador, pero también formando un concepto crítico de cómo es el ambiente en donde se desarrolla nuestra educación a nivel de país y qué retos se puedan presentar a futuro. Entonces, lo primero que quisiera identificar es lo siguiente. Hay una fecha de entrega del primer control de lectura, que como ustedes saben, ya está agendado ese primer control de lectura, y es el día 5 de septiembre, que es concretamente el día jueves de la otra semana. Así que estar atentos a ese proceso de entrega de ese material que se ha
dado las pautas para que ustedes lo puedan perfectamente entregar en la fecha. Yo les recomiendo que después de esta tutoría ya puedan ustedes completarlo. De hecho, los materiales de apoyo lo han tenido desde hace prácticamente 2 semanas para que los puedan analizar. Es importante en este entorno de trabajo que el material que se entrega al inicio de la semana, tienen prácticamente 2 semanas para poderlo trabajar. Como mencionábamos en la primera tutoría, en la tutoría de refuerzo, es importante que organicen su tiempo de estudio. Día a día debe tener unas horas concretas de trabajo, ya sea porque hay tutoría o porque hay que preparar algún material, y el fin de semana también, aparte de las tutorías, pues como ya está fresco en la temática, puedan también aprovechar también para adelantar los trabajos que vayan desarrollando. Les recuerdo que la tutoría de refuerzo la vamos a tener como siempre el día jueves de 8 de la noche en adelante, de 8 a 10 concretamente, y que ya están invitados para continuar con el refuerzo de esta temática. Así que vamos a iniciar este desarrollo. Como les mencionaba en el correo, he tenido algunas dificultades para instalar la nueva plataforma de Microsoft Office que vamos a usar, que es la plataforma Teams, o sea, grupo, T-E-A-M-S, Teams. Tengo que resolver esa dificultad. Sin embargo, mientras no se dé la situación del cambio que yo debo de hacer, los estaría atendiendo este día, y el próximo jueves, si ya tengo resuelto el problema, vamos a cambiar a la nueva plataforma, y yo entendería que deberían haberles enviado material, si no yo lo hago, el manual de instalación, que no es cuestión del otro mundo, es muy similar el entorno al que hemos estado usando, el que estamos usando en este momento, el Teams, así que no diría más. Voy a ver entre lunes y martes si puedo resolver esta situación, y si es así les mandaría el nuevo enlace para que nos pasemos al otro entorno. Si no, este mismo link de enlace es el que serviría para referencia de trabajo en la próxima tutoría, ¿de acuerdo? Así que Walter Juárez me decía si en la misma línea entrábamos a la línea, al enlace, pues les contesto que no y ya está. Entonces, vamos en ese entorno a iniciar. Entonces, 2 cosas. Jueves a las 8 la tutoría de repaso, y por favor vayan, estos materiales que hoy vamos a trabajar un poquito, son materiales, si se quiere, de entorno primero histórico, y el otro son entornos normativos. Así que vamos a identificar esta situación como el entorno de trabajo de esta tutoría, ¿de acuerdo? Entonces, estoy contestando en este momento a estudiantes que están consultando sobre la tutoría, y estamos dando respuesta. Entonces, mandaré allí una pequeña foto, ¿verdad? Para que vean que estamos en ese desarrollo ya en la tutoría. Ok. Muy bien, entonces, el entorno de trabajo de esta tutoría tiene 2 aspectos fundamentales. Bueno, yo diría 3, porque en el fondo, primero, es el análisis histórico de la educación en el Estado salvadoreño, la primera parte. Luego, dentro de ese origen histórico inicial, vienen el estudio de las reformas educativas del 40 hacia acá, y finalmente la estructura
del sistema educativo actual, cómo se conforma, porque es importante que ustedes lo conozcan. Y finalmente hay un material de apoyo que me parece importantísimo que ustedes lo tengan y que lo conozcan, que es el que norma nuestra función de trabajo, y es la Ley General de Educación. De esta ley que aparece como material 2.3, hay diversos apartados. Están los fines de la educación, la política, etcétera. En su momento voy a hacer alguna alusión a ella, no en este momento, sino que ya al final de la tutoría o en el día del refuerzo. En este momento son dos materiales los que vamos a tener en mente. Primero, el material 2.1, la educación en El Salvador, y segundo, el material 2.2, la estructura del sistema educativo. Entonces, dos materiales de trabajo. Si hay alguien que se incorpora posteriormente a la presentación inicial, me lo hace saber para tomarle en cuenta su asistencia a esta tutoría. En este momento, los que tengo chequeados, bueno, aparte de Sandrita Rivera, Ronald Linares, Eduardo Marroquín, Karina Martínez, Pedro José Sandoval, Elsa Solórzano, Silvia Vanegas y Ricardo Carvajal son los que aparecen chequeados. Si hay alguien que no he mencionado, me lo hace saber a través de la mensajería. Me dice, el Skype me desconectó y no me pasa de ahí, disfrute de la reunión, dice Karina. Vuelva a intentar entonces, lo recomendable cuando de repente tengamos problemas es reiniciar la computadora y accesar de nuevo al internet, ¿verdad? Es una manera de hacerlo para tratar de así que en esto estamos con Karina, que ya se está tratando de conectar. Bueno, seguimos. Entonces decía que el entorno de trabajo ustedes lo deben de tener desde esa perspectiva y en alguna forma tener esa idea de lo que se está procesando. Ok, si yo preguntara, Daniel se está conectando, José Daniel Aguilar, muy bien, bienvenido. Hoy es 31 de agosto, ¿verdad? Si hay alguien más que se está conectando, pues perfecto. La pregunta del millón es, ¿estamos revisando materiales previo a la tutoría? Hago la pregunta y me contestan con la verdad. No necesito que me digan, sí, todo lo estoy viendo y estoy al día, etcétera. Si yo le preguntara a Elsa Hernández, ¿qué me responde? ¿Ha revisado los materiales de esta unidad? Elsa Hernández. Sigo con Jocelyn Aquino para que me respondan. Me responden con el micrófono abierto o a través de la mensajería. Sigo con Pedro José Sandoval para que me responda. Con Ronald Linares. Sí, licenciado. He estado revisando el material, sobre todo más referente a la actividad un poco, debido a que ya casi tenemos nada más 4 días, entonces hay que trabajar. Entonces me he estado chequeando los materiales. Por lo menos la primera parte ha sido revisada, ¿verdad? Bueno, perfecto. Silvita. Perdona, yo igual he revisado parte de los materiales, por lo menos el primero hablaba de la historia, algunas reformas, igual la Ley General de Educación, ahí las he revisado. Va, perfecto, muy bien, excelente. Silvia.
Sí, licenciado, como lo decía el compañero, ya estamos en eso del trabajo, de desarrollar las actividades, entonces sí he estado leyendo un poco sobre eso y tratando de darle forma ya al trabajo. Va, perfecto, excelente. Andrea, me responde. Daniel también. Eduardo Marroquín, Ricardo Carvajal y Sandra. Dígame. Sí, licenciado. Quizás igual que los compañeros, más que todo el material que sería el 2.1, donde se habla de los orígenes de la educación del Salvador, más que todo haciendo relación con el cuadro comparativo que nos pide ahí en la actividad, pues creo que más que todo el contenido 2.1 casi solo en ello está basado, Vaya, acerca de las reformas. Así es. Perfecto, entonces ahí hemos estado pendientes. Va, perfecto. Entonces estamos en el entorno de trabajo. Yo voy a tratar de comentar brevemente los orígenes de la educación en El Salvador y qué es lo que trajo o ha traído las reformas. De hecho, hay reformas que no las viví, obviamente, en el 40, ¿verdad? Pero hay reformas ya más cercanas de los años 60, que sí, yo ya estaba en el entorno de trabajo, o sea que la única reforma que no la viví fue el 40. Sin embargo, en alguna forma nos hemos apropiado de estas situaciones de trabajo. Entonces voy a pasar a hacer una presentación del material que contiene, si ustedes han fijado, diversos aspectos que merece ser comentado. Entonces voy a presentar, en este momento me estoy conectando al escritorio para poder dar pie a lo que va a ser la presentación. Voy a ir, siempre necesitar que alguien que tenga micrófono ahí, pues o a través del chat me comente la visualización de la presentación si la tenemos en pantalla. En este momento estoy accesando a la pantalla y se está conectando ahí. ¿Estamos? Tenemos... Hola, hola, tenemos visión del escritorio. Licenciado, fíjese que ya no puedo visibilizar la presentación. Ajá. Vamos a ver, otra persona. ¿Estamos viendo la presentación o no? No, ahorita no se ve. Dice, no ha sido posible conectarse a la presentación debido a problemas de red. Vuelva a intentarlo más tarde. Bueno, no se mira, correcto, ya el sistema me estaba respondiendo de que hay dificultad. Vuelvo a tratar de entrar. Al nomás tener visualización, me dicen, sí, ya lo tenemos para iniciar. ¿Ahora? Sí, licenciado, ya está cargando la presentación. Vale, perfecto, entonces esperamos que carguen en sus monitores de computadora la presentación. ¿Estamos? Ya está, licenciado. Va, perfecto. Entonces, excelente, vamos entonces. Introducción a la pedagogía, nuestra asignatura, nuestra unidad Sistema Educativo Salvadoreño. Sistema Educativo Salvadoreño es el entorno donde nos desarrollamos todos los que estamos inmersos en educación. Y obviamente hay acá ciertos contenidos que se van a establecer. Primero, orígenes de la educación en El Salvador, las reformas del 40, del 68, del 94, luego el Plan de Educación 2021, la reforma educativa del 40, esto es repetición, y lo corrijo en este momento. Entonces, reforma educativa del 68, el Plan de Educación, el programa la reforma educativa o el programa de gobierno
2009-2014 y la estructura del sistema educativo actual. Esa es la gran temática a cubrir, ¿verdad? Fíjense que acá en esta temática no se incluye así tácitamente, o sea, explícitamente, el entorno de la Ley General de Educación, pero como mencionaba, al final de cuentas, es la normativa que da las pautas para el actuar, el ser y el hacer de la educación en El Salvador. Así que eso lo vamos a comentar un poquitín el día jueves de repaso. Primero, los orígenes, ¿verdad? Obviamente surge el sistema educativo con el inicio de la República. Se da el primer reglamento de enseñanza primaria, porque de ahí tuvieron que partir, y se decreta la instrucción pública. Vean la palabra acá interesante, instrucción pública. No cabe duda que la terminología, me detengo ahí un poquitín, no hablaba de enseñanza primaria decretada en el Ministerio de Educación o de la enseñanza o educación salvadoreña, no hablaba de instrucción, porque la palabra instrucción y la palabra educación tienen similitudes. Sin embargo, era en esa época, se hablaba de que teníamos que ser instruidos públicamente en los quehaceres educativos que el Estado brindaba. ¿Y qué generaba esto? Bueno, daba la normativa de que en cada municipio debían existir escuelas primarias. Claro, si era el Estado el que estaba identificando, era necesario contar con educación en la fase primaria en cada municipio. Y decía de que ¿quién cubría esos costos? No era el Estado propiamente, o sea, el gobierno central, sino que cada municipalidad asumía costos y daba el detalle interesante, o los padres que tuvieran la posibilidad de colaborar, y cada uno de ellos aportaría 4 reales. El real era la moneda en esa época del 1832, finales del siglo XIX, de uso común. Y aparece un detalle interesante. Se habla de un método lancasteriano. Lancaster, que es el apellido de un pedagogo inglés, utilizaba o usó en Londres justamente esta metodología de enseñanza. Yo me detengo acá. Enseñanza mutua. Método lancasteriano de enseñanza mutua usado en los centros de primera letra que predomina hasta entrado el siglo XX. ¿Alguien sabe este método lancasteriano de enseñanza mutua en qué consistió? Dejo abierto el micrófono. ¿Sí o no? La respuesta también, ¿verdad? Si alguien participa, si no participa nadie, es que no, ¿verdad? Pero si no, dígame si alguien lo sabe. Pregunto, los que tengan micrófono, o si hay alguien que nos quiera compartir por el chat. Perdón, licenciado, fíjese que estaba fallando un poco la señal, no le escuché bien la pregunta, disculpe, si me la puede repetir. La repito. En los inicios, allá a finales del siglo XIX, cuando se funda el Estado salvadoreño, no olviden que la independencia de la República, ¿qué fecha es? A ver si alguien se acuerda. Fue en el mes de septiembre, ya estamos cercanos, ¿verdad? Un 15 de septiembre, ¿de qué año fue la independencia? 1800, ¿cuánto? Pregunto, no van a decir que no saben. 1821. Muy bien, 15 de septiembre de 1821. Si somos matemáticos y al año 2019 le restamos 1821, háganlo en este momentito.
Yo les pregunto, ¿cuántos años le da diferencia del 2019 a 1821? Háganlo ahí en un papelito, ¿verdad? 198. 198 años se van a celebrar de independencia patria. Pero pregunto, si yo quiero decir que es el aniversario número 198, está bien, ¿verdad? Es el aniversario número 198. Ese sería un número ordinal, ¿no? ¿Verdad? Número común y corriente, ¿verdad? Pero si yo ese 198 lo quisiera convertir en un número ordinal, de orden, porque así es, ¿verdad? Cuando se celebró, que se ha de haber celebrado los 10 años de independencia patria, ya en 1831, han de haber dicho, ¿verdad? Estamos celebrando el 10º aniversario. Y así hemos ido, y en el año de 1921 se han de haber celebrado los 100 años de independencia, y han de haber dicho se celebró o se celebra el 100º aniversario. Entonces el número 198, que es un número que se puede expresar como orden, ¿cómo deberían decir los maestros de ceremonia al referirse a un número ordinal, número 198? No es parte de tanto, pero sí un docente y un matemático, un docente que enseña matemáticas, esto debe de ser algo muy sencillo de expresar. Vamos a ver, ¿quién me dice el número 198 en forma ordinal? Va por un punto que necesiten por ahí en alguna prueba, y no dispongo más de un minuto para que se gane un punto alguien. ¿Ah? En el chat me lo pueden decir o a través del micrófono, pero solo un minuto doy para eso. Ajá. ¿Lo sabemos o no? Vaya, me está escribiendo alguien en el chat. Vamos a ver cómo me dice, qué número digo. El número 198. Vaya, está Ricardo Carvajal. Perfecto, él me ha respondido apropiadamente. Ricardo Carvajal, lo felicito. Vale. Ricardo Carvajal, si tiene micrófono, compártanos por favor. Si no, yo lo leo. Ahí ustedes lo pueden leer. Que se dice 198º aniversario. Es lo que se debe decir. Y van a escuchar, lastimosamente, a comentaristas, a locutores, decir lo siguiente, que es en un locutor, comentarista o maestro de ceremonias lo peor que puede existir. Van a decir el 198º aniversario, así van a decir, 198º aniversario. Si alguien de ustedes oye decir eso, pues inmediatamente acuérdense de esta tutoría. Está mal dicho totalmente. Este es el 198º aniversario. Entonces es un comercial para también los matemáticos debemos de estar apropiados de estos conceptos. 198º aniversario. ¿De acuerdo? Nada de 198º, ¿verdad? Ok, seguimos. Entonces, el método lancasteriano, para completar el punto, vamos a ver si Ricardo nos comparte, o el concepto de la enseñanza mutua, si alguien lo sabe. Si no, se los comento. Sucedía que en estos inicios del Estado salvadoreño, no crean que había mucho presupuesto por asignar. O sea, el Estado estaba incipiente y no podía el Estado asumir, fíjense, el hecho es que se lo delegó a las alcaldías municipales la enseñanza, el mantenimiento de estas escuelas primarias, porque no tenía manera de hacerlo, o porque en alguna forma las municipalidades eran las que se veían beneficiadas y entonces se les delegó
que ellos cubrieran los costos. Pues los costos de funcionamiento para pagar en esa época docentes, que pues no había formación docente, ¿no? Tan así como se conoce actualmente. Claro, habían personas letradas, que conocían un poco de filosofía, otro poco de matemática, etcétera, y era a quienes en un momento dado se les iba a asignar la tarea de ser los maestros o los educadores de estas incipientes escuelas primarias. En tal sentido, no existían presupuestos educativos para cubrir costos de maestros, ni existían otros costos de locales, etcétera, etcétera. Ni mucho menos, entonces, todas las escuelas primarias podían tener un docente para cada grado. Han de haber comenzado con primer grado, segundo grado, tercer grado, porque antes de inaugurarse, obviamente, nadie iba a estar en sexto grado si era el primer año que funcionaba, ¿verdad? Entonces, obviamente, estas escuelas iniciaron con primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera, ¿no? Entonces, pero este método de enseñanza mutua, método lancasteriano, fundamentalmente identificaba el concepto de alumno o personaje, porque no necesariamente en esas escuelas primarias se iban a instruir los niños, ¿se entiende, verdad? Si no había existido una instrucción formal, pudiera ser que jóvenes también de 12, 15 años, etcétera, o más, o personas también adultas que se querían formar, hayan asistido a esa escuela. Pero en todo caso, la historia nos cuenta es que habían estudiantes aventajados, que en alguna forma colaboraron como tutores. Fíjense, fueron tutores, así como hay un tutor hoy que pues brinda servicios de tutoría en algunas áreas. Entonces los alumnos más aventajados eran los que se encargaban los que más conocían, encargaban de transmitir eso poquito que conocían a los demás compañeros, y comenzaron a formarse en procesos de autoformación. El más aventajado adquiría un conocimiento y lo transmitía. Entonces, estas fueron las ideas de este método, ¿no? No sé si les parece interesante la enseñanza mutua. Entonces... Sí, quisiera agregar, ingeniero, dígame. que en la escuela aún se realiza esta técnica debido a que muchas veces se hace un grupo de trabajo y normalmente se denomina a una persona como líder del mismo, como el docente, y al ver el docente que se le facilitan ciertos contenidos, lo pone a cargo para ayudarle a los compañeros, ya que muchas veces se toma como grupos de 40 estudiantes, 50, y difícilmente se logra abarcar a todos. Entonces se utiliza a los que más tienen potencial para poder ayudar a aquellos que de pronto se les dificulta un poco más. Correcto, y esto no se ha perdido tanto. En la escuela actual, justamente lo que menciona, se debería, si es que no se hace, aplicar, es decir, auxiliarse de aquellos que tengan mayor ventaja en el aspecto cognitivo para que estos sean motivadores de grupos, que al final se les puede decir es un alumno que coordina, el coordinador de grupo, o que participa como elemento que hace esa interacción y que colabora con el maestro para alcanzar los objetivos educativos, ¿verdad? Así que ese método, no tanto como allá, se debería seguir aplicando porque da muchos resultados positivos. Entonces, habían escuelas que se llamaban unitarias, y aquí está, los maestros atendían 2 o 3 secciones distintas. Sucedió que, no olviden que eran las provincias unidas de Centroamérica, inicialmente se convierten en repúblicas, y obviamente los procesos que acá en el país surgían también se replicaban en forma muy similar en las otras provincias o llamadas naciones, ¿verdad? Entonces, en Guatemala se celebra en 1893, casi a final del siglo XIX, un primer Congreso Centroamericano de Educación, y que tenía como objetivo unificar esfuerzos en planes y programas muy similares en la región, ¿verdad? Para fortalecer lo que en ese momento era la escuela primaria.
aquí es interesante lo que dicen estos apuntes. La enseñanza de las ciencias no se eliminó, se revalora la enseñanza de las ciencias, no se eliminaron las ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu no es que eran ciencias ocultas, ni mucho menos, sino que ciencias que tenían que ver con el aspecto social, entre comillas, ¿verdad? O el aspecto psicológico entran en juego. Y además algunas artes manuales, el dibujo, la caligrafía. Fíjense que este concepto de la caligrafía, me detengo ahí. Yo no sé cuántos de ustedes, no lo sé, hoy me lo van a decir, cuando estudiaron en sus escuelas, como parte adicional, claro, uno hace escritura, le llaman, ¿verdad? Pero la caligrafía, antes se utilizaba un método que se llamaba método Palmer de caligrafía, y uno se ponía a hacer planas y planas de esta metodología. Tal es así que muchos de los que allá por los años 60 quizás no formamos, pues era obligatorio la caligrafía con el método Palmer. Manualidades también había, ¿verdad? Y agricultura y canto también, porque se participaba agricultura si existía la posibilidad. Esto dice, domina el plano de estudio oficial hasta 1940. Yo asumo que en la instrucción actual, el método Palmer en el Colegio Centroamérica. Perfecto, Pedro José nos está diciendo de Sonsonate. Pero fíjese, el método Palmer, un método buenísimo para generar una letra no solo bonita, sino que legible y muy técnica. No todas las instituciones lo hacen. ¿Alguien que quiera No, comentar? de hecho, en las escuelas públicas ya ni siquiera ni caligrafía. Bueno, porque cuando yo estudié nos llamaban caligrafía, llevábamos un cuaderno aparte y nos ponían planas. Nosotros las teníamos que hacer en la casa. Pero hoy en día, bueno, mis hermanitos están estudiando y ya ni siquiera eso les piden, ni siquiera un cuaderno directamente para hacer planas. Ya no lo toman en cuenta. Para la caligrafía, o sea, para hacer letras, el estilo y todo. Y es que hay cosas que los sistemas educativos a veces desechan, pero que son trascendentales. Por ejemplo, para mí es trascendental el concepto de la buena escritura. Para mí es trascendental el concepto de lenguaje, ortografía, gramática. Entonces yo no concibo, no es que sea arcaico ni mucho menos, ni conservador ni mucho menos, sino que yo no concibo un profesional de la educación, o un ingeniero, o un abogado, o un licenciado en psicología, licenciado en matemática, licenciado en estadística, licenciado para la enseñanza de la matemática que está van ustedes, que no tenga ortografía y escritura pues elegante, o sea, buena ortografía, buena escritura. ¿Por qué? Porque si está transmitiendo conocimientos y los transmite con errores, que yo llamaría horrores, pues no está contribuyendo a mejorar la calidad educativa. Entonces, ustedes, que ya a un nivel superior, deben de esforzarse por, si no lo tienen, adquirir a través de la lectura, a través de la práctica, escritura, o sea, legible, y caligrafía, y ortografía y gramática muy apetecible. Así que queda eso como un legado para la nueva generación. Lo que sí. De hecho, ingeniero, nada más un punto a tocar con lo que usted ha mencionado. Hay muchos docentes que lastimosamente utilizan la X para, por ejemplo, para abreviar por. Cuando de pronto uno les pregunta, bueno, ¿por qué lo hace? Lo que sucede es que ya lo hacen todos y ya todos lo entienden. Y me parece que no es porque todos lo hagan, quiere decir que es correcto. Sí, esto está como en las redes sociales, ¿no? Las contracciones y todo que de repente se usan para abreviar, obviamente, la transmisión de una idea, pero que eso está bien para un entorno no formal, como es una red social, ¿verdad? Pero ya hablar de educación escolar, ese es otro cuento, así que atentos con eso. Esta reforma
o esta manera peculiar de enseñanza se mantiene hasta el año 1940, que es donde surge la primera reforma. Y justamente Ministerio de Educación, anteriormente había un Ministerio de Instrucción Pública. Como Ministerio de Educación ya surge a partir de la década de los 40. Y esta instrucción elemental fue administrada era una subsecretaría y se llamaba Instrucción Pública, Subsecretaría de Instrucción Pública, no era un ministerio. ¿Y de quién dependía? Fíjense qué interesante. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué tenía que hacer Relaciones Exteriores ahí? Tal vez conocer lo que se aprendía o la manera como se instruía en otros países, se me imagina a mí. Pero también el Ministerio de Justicia. Vean qué detalles interesantes, y conocer las razones, pues deberán haber tenido las personas de esa época, pero yo sinceramente solo eso se me ocurre. El Ministerio de Justicia como para identificar que la educación era obligatoria, quizás así, ¿verdad? Esta subsecretaría contaba con inspección escolar y con sección técnica. Esos eran los grandes departamentos que llegaban a las escuelas para ver qué se enseñaba y de qué manera, que era la sección técnica. Seguimos. Esto es interesante, que si no lo han agregado, lo puedan agregar a su trabajo, ¿verdad? Porque es parte de. Vea, la primera de las unidades era la que administrativamente contrataba y supervisaba el personal. Y la segunda, obviamente, la parte técnica, ¿no? Programas, asesoramiento, magisterio, etc. En este año, siguiendo un poquito con los orígenes, ¿y qué sucedía con el nivel superior? Bueno, con el nivel superior sucede que en el 1841 surge y se crea la Universidad de El Salvador. Y estaba alojada la Universidad de El Salvador en San Salvador. Justamente en el centro de San Salvador, lo que conocen la Catedral Metropolitana, a un costado de la Catedral Metropolitana, donde está, si se quiere, estaba antes una especie de como parquecito, que hoy está cerrada. Esa fue la sede original de la Universidad de El Salvador, si no lo sabían. Esa pequeña, no es ni una manzana, pero esa donde hoy está casi frente al Palacio Nacional, ¿verdad? Y costado poniente de Catedral Metropolitana, ahí estaba la Universidad de El Salvador. ¿Y qué crea? ¿Qué se crea en este momento? Ya era tiempo entonces de diversificar los tres niveles educativos. Se creó, aparte de la educación primaria, la educación media y la educación superior. Estoy hablando de 1841, no de 1940, ¿verdad? Y hay un decreto cuando era presidente Juan Lindo, y habla de educación media. La escuela de párvulos se inicia más adelante, o sea, la educación parvularia es hasta el 1886, que no formaba parte del sistema oficial. Pero alguien preguntaría, ¿y existía escuela parvularia? Sí, pero no eran escuelas oficiales, sino que se atendían obviamente a niños pequeños, pero no como parte del sistema oficial. Hay un presidente, este presidente que en el 86, Francisco Menéndez, presidente de El Salvador en el 86, hace que la educación que se impartía inicialmente tenía dos elementos. Era la educación del Estado salvadoreño, pero el Estado salvadoreño estaba muy ligado a la religión, a la Iglesia Católica. Entonces se impartían conocimientos también religiosos, de fe, o sea, de educación en la fe. Sin embargo, es el 86 donde se hace la separación y se crea nada más una escuela de tipo laico y responsabiliza al Estado de brindar educación. Habla acá de clases populares, así se llamaba.
¿Y quiénes eran las clases populares? Pues los sectores menos favorecidos. Esa era la prioridad, porque se asumía que las otras clases que no eran populares, porque existían los españoles, muchos españoles, y existían también las personas que formaban parte de los gobiernos, que sus hijos no los mandaban a las instituciones públicas, sino que también buscaban que personal propio, maestros propios, y después se crean colegios privados, tuvieran acceso también a ser formados sus hijos en estos colegios privados. Sobre las escuelas normales, vean, 1860. Hay 3 escuelas normales y estas eran las que de manera oficial o formal preparaban a maestros de nivel primario. ¿Por qué? Porque los maestros que estaban en el sector público eran maestros empíricos, que es lo que mencionaba, gente que se había preparado y que estaba cumpliendo estas funciones. Sin embargo, a nivel medio, o sea, ya no nivel primario, había una sola escuela normal, o bien los colegios privados para varones, que usualmente eran colegios religiosos, porque fueron los que siguieron conservando el concepto de la enseñanza de la educación en la fe religiosa. Y habían dentro de estas escuelas, de esas escuelas donde se formaban las maestras y maestros, era el Colegio de Señoritas, Colegio La Asunción de Santa Ana. Hay un colegio de La Asunción también en San Salvador, pero esta era como la matriz de donde surgió luego el Colegio de La Asunción de San Salvador. En los años 30 todavía los programas de estudio no eran tan formales, no había, llamemos, oficializado un programa de estudio, no había articulación, etcétera, y lo que se iba haciendo era proveyendo la formación, pero según el grado de instrucción del maestro. Claro, yo les quiero decir que alguien que en esa época se formaba, sacar un cuarto, un quinto, un sexto grado era como tener conocimiento de bachillerato en esa época. Es interesante eso. Y ya voy a explicar por qué. Porque en nuestro medio el concepto de la temporalidad, o sea, el tiempo que se dedicaba a la instrucción, no era así como se tiene actualmente, aunque algunas instituciones dan más tiempo, pero turno en la mañana, turno en la tarde, no, allá era un solo turno, era el estudio, iniciaba a las 6, 7 de la mañana, 7 de la mañana, receso a mediodía, almuerzo que se proveían o se iban a sus casas y después regresaban, y de 2 de la tarde a 4 o de 2 a 6, instrucción por la tarde. Cosa que era mucho mejor que lo que ahora existe. Claro, las condiciones eran otras, pero habían 2 jornadas de estudio para un mismo grado, no como ahora 2 grados en 2 jornadas distintas, ¿verdad? Ok. Sí. Decía que la instrucción, como no habían programas, era el docente el que daba. ¿Y quiénes eran los docentes que trabajaban? Pues los que salían de bachilleres o doctores graduados. Las escuelas superiores en el 50 le dan ya como cuerpo a la formación profesional del nivel superior. Okay. Hasta ahí los orígenes. Es interesante, ya los siguientes apuntes nos van a dar la idea. La formación de escuelas normales, que ya voy en su momento a comentar un poco. Uno de los presidentes, el militar, el general Maximiliano Hernández Martínez, en 1938, este hombre, a pesar de haber sido un hombre de mano dura y en un momento dado hasta dictador, porque estuvo mucho tiempo en el poder, tuvo sus bondades, que a algunos les parecerán en este momento inapropiadas, pero en su época dieron
buena respuesta de parte de la población. En la época de Martínez había muy poca violencia en el sentido de ladronismo. O sea, había muy pocos ladrones, entiéndase, ¿verdad? Criminales. ¿Por qué? Porque el que robaba le mandaba a cortar una mano, 2 manos, y por último, si persistía, pues los exterminaban, los fusilaban. De tal manera que alguien que anduviera manco era signo de que había sufrido un castigo físico por haber cometido este delito. Entonces, Martínez tuvo sus bondades también y fue el que impulsó la primera reforma. Aunque esta reforma solo se fue al nivel primario y encargó a una comisión de profesores de la generación del 28, que eran maestros que habían sido formados por maestros alemanes que dirigieron la Escuela Normal de Maestros en el 24. En el 29, ese grupo pequeño de maestros que fueron egresados en el 1928 son becados para realizar estudios en Chile. O sea, mandan a especializarse por instrucciones también del Estado a Chile, a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Chile, y ellos son los que, junto con otros becarios que habían estado en Estados Unidos, de implementar la reforma educativa del 40. ¿Qué trajo esta reforma? Bueno, cambia muchos aspectos. Una más importante, hay innovaciones en los planes, en los programas de estudio, ya se formalizan. Estos planes van a tener continuidad, secuencia didáctica, sin embargo, siempre dejando un poquitín la libertad de ser modificados por el mismo maestro. O sea, se le daba importancia a que el maestro, según el lugar donde trabajara, hiciera lo que hoy conocemos, ya sea por situación de pobreza, ya sea por situación incluso de alumnos que no tenían el nivel académico, que hicieran lo que hoy se conoce como adaptaciones curriculares, ¿verdad? Los listados de temas se suprimen con relación al currículo para dar cabida a planes de estudio. O sea, se formaron los planes de estudio y que eran como guías didácticas para trabajar con los temas concretos en el ciclo escolar, en el año lectivo. Cada tema tenía su propósito y se debía cumplir en todo el año escolar. Hubo exámenes, se introdujeron los exámenes de diagnóstico, pruebas psicológicas, para determinar qué capacidad tenían los estudiantes y hay que tener en cuenta que en esta época la preparación de los docentes era un poco menor que era menor porque la mayoría de los docentes o maestros eran empíricos y no tenían una escolástica, o sea, una formación escolar apropiada. El programa de las escuelas normales se modifica en 1945 y está apareado en consonancia con la nueva reforma, de tal manera que fueron los maestros los que se encargaban de formar a otros maestros, pero orientada sobre todo a superar deficiencias que habían en el magisterio. O sea, se ponía especial interés, especial atención a la formación docente. Escamilla, que es uno de los autores de algunos de estos apuntes que estamos viendo, que era uno de los integrantes de dicha comisión, para la elaboración de planes y programas no se tomó en cuenta algo importante,
la realidad económica y la realidad social del país. Y otra de las críticas es que, dice, fueron hechos a base de pura meditación, ¿verdad? Esto que indica que han tenido limitaciones toda esta reforma. Siempre hubo problemas de formación docente y obviamente en muy poco tiempo no se pudo llevar a cabo todo lo que se había diseñado. Ese es uno de los problemas de la reforma. La reforma puede ser muy buena, pero si los actores, que son los maestros, y el mismo sistema no contribuye a llevarla adelante, son reformas que muchas veces fracasan. Hubo mucha carga de horas, de tal manera que los docentes que no estaban tan preparados, de repente comenzaron a no dar todas las temáticas y obviarse muchos contenidos. Hay interés en transformar el pensamiento estático del saber y la sociedad estratificada. Sin embargo, los alumnos decían deben alcanzar pensamientos exactos como imperativos para conquistar independencia intelectual y completa del universo. ¿Ven? Ok. Hasta ahí, veamos. ¿Cómo se reforma la educación media? Bueno, estamos hablando de la educación primaria. En la educación media, el 42 se convoca a una reunión de ministros, una convención de ministros de educación centroamericana en San José, Costa Rica. Igualmente, buscaba edificar el sistema educativo centroamericano, sobre todo en el área de educación media. Hay un presidente guatemalteco de apellido Juan José Arevalo, hablaba de un progresivo, un plan de unificación de América Central y le apoyaba el general Castaneda de El Salvador. Entonces hicieron ensayos de campo en esta temática y en el 45 los ministros realizan una convención en Santa Ana donde se modifican planes y programas en todos los niveles. Se definen fines y objetivos y propósitos comunes y dan como normativa que los niños de 7 a 14 deben de recibir educación primaria y un carácter obligatorio. Si ustedes se fijan, estamos hablando de niños de 7 años que van a llegar hasta séptimo, octavo grado. Okay. Dieron o establecieron los conocimientos mínimos, las cargas horarias, etcétera, etcétera. Y Guatemala, interesante, los guatemaltecos, como ya había habido avances en El Salvador, adoptaron los programas de primaria. Sin embargo, El Salvador viene ahí también de Guatemala, en la parte de geografía e historia, adopta ese programa. Tiene razón de ser. No olviden que Guatemala era la capital de las provincias, entonces la educación, la Universidad de San Carlos es más antigua que la Universidad de El Salvador. De hecho, es la primera universidad en Centroamérica. Entonces, había más injerencia y más preparación en Guatemala que en El Salvador en el área académica. Hay ahora, en esta reforma, se habla del plan básico, que debía tener un fundamento común y que sería de 3 años. El plan básico era lo que se estudiaba después de sexto grado. La primaria, la educación primaria terminaba al sexto grado, niños de 13, 14 años. Luego, séptimo, octavo y noveno grado fueron lo que luego fue el plan básico. Séptimo, octavo y noveno actual, pero que allá no se llamaba séptimo, octavo y noveno. Se llamaba primer curso de plan básico, segundo curso de plan básico y tercer curso de plan básico, lo que hoy conocemos como séptimo, octavo y noveno. Cuando ya finalizaban sus 3 años de plan básico, primero, segundo, tercero, ya estaban en capacidad de entrar a bachillerato. Y en bachillerato era primer año y segundo año de bachillerato, que fue lo que muchos
yo entre ellos nos formamos con 2 años de bachillerato. Pero les comento, estos 2 años de bachillerato, aún en esa época, eran años de doble tanda, no eran años de una sola tanda, mañana o tarde. Se iba en la mañana, como le mencionaba, y se almorzaba y se regresaba en la tarde. Ok. Del 48 al 50, después del derrocamiento del presidente de esa época, asume un consejo revolucionario, tipo junta de gobierno, que tal vez nosotros recordamos. Y hay algunas mejoras al Código de Trabajo, al Seguro Social, y hay un miembro de ese consejo que es un maestro, el doctor Reinaldo Galindo Pol. Por cierto, hay un colegio mexicano que lleva ese nombre. Es quien se convierte en el ministro de Cultura, ya no educación, vean, ministro de Cultura, ni de Instrucción Pública, sino que ahí aparece ya el rol de Ministerio de Cultura. Y es el que se encarga de mejorar los ámbitos educativos. Se presentan algunos cambios. Hay construcción de escuelas, edificios escolares, las escuelas experimentales con nuevas metodologías se crean, escuelas de trabajo social, la escuela normal superior, y se refuerzan las escuelas normales que en ese momento habían en Izalco y Suchitoto. Para atender las regiones, si se quiere, rurales, se crean las escuelas pluricales, donde se pretendían abarcar primaria completa con 1 o 2 maestros. Se crean también en esa época del Consejo Revolucionario los programas de alfabetización de adultos que daban carácter sistémico o sistemático a los adultos que no habían recibido instrucción pública. Y hasta ahí, pues, se introducen programas de perfeccionamiento docente, la clase C, que eran los empíricos, y hay un correo escolar rural para establecer comunicación entre los maestros. Fíjense que esto es interesante, en probarles sobre problemas técnicos y administrativos y vitales sugerencias. Ahí se comienza a ver la colaboración que debe tener el Estado con el magisterio. Ok, me detengo ahí para algunos comentarios. ¿Qué comentarios podemos tener de la reforma del 40? Algunas, rapidito porque ya estamos casi sobre tiempo. Si hay comentarios por micrófono, lo hacemos en este momento, o comentarios con el chat. Antes de pasar a la reforma del 68. Bueno, ¿comentarios? Con respecto, licenciado, a la reforma de 1940. Sí, 940, sí. Pues para mí fue muy buena, a pesar de como lo mencionaba usted, ¿verdad? Que el general Martínez hasta se puede ver como un dictador, que fue un poco drástico, pero fue... Sí, fue el de la iniciativa de ya entrarle de lleno como responsabilidad del Estado, ¿pa? Sí, correcto, y ya se crean, o sea, ya se empieza a poner por obra los planes y programas de estudio que ya vinieron dando, pues, forma lo que ahora como pues ya más avanzado, pero ese fue el principio de prácticamente fue la formalización, o sea, ya la parte formal de programas y planes de estudio, correcto. Va, pasamos inmediatamente a la reforma educativa del 68. Esta reforma del 68, bueno, yo la viví porque estaba entrando ese año a mi primer año de plan básico. Yo inicié primer grado en 62, salí el 67 de sexto grado y el primer año de plan básico fue el 68, y en ese año fue la reforma, la segunda reforma.
hay nueva reestructuración. ¿Qué es lo que pasa? De repente había en ese momento un entorno muy industrial, fíjense, se había generado un desarrollo industrial bastante amplio. De hecho, como historia, el Boulevard del Ejército que ustedes conocen hoy no era tan lleno de fábricas y todo como está hoy. Es más, ya existía esa calle, pero había una que otro entorno de tipo comercial e industrial. Es en esa época donde se viene ya a raíz de la necesidad de producción industrial. Entonces había un desarrollo pujante y era necesaria la calificación de mano de obra técnica. Pero no había en el país instituciones que formaran técnicos. Todos cuando salíamos de bachilleres, éramos bachilleres en ciencias, en letras y matemáticas. Ciencias, letras, matemáticas. Ese era el concepto. De repente había necesidad de técnicos en contabilidad, de técnicos en industria, en técnicos automotrices, etcétera. Y es esta reforma la que retoma ese concepto. Y se tomaron 3 sectores estratégicos. 1, el sector de educación. 2, el sector agrícola, y surgen los bachilleres agrícolas. Y 3, los bachilleres de tipo industrial. Se convierte la educación básica obligatoria. La educación básica obligatoria aumenta de 6 a 9 grados. ¿Qué significa? Antes había plan básico, primero, segundo y tercer curso de plan básico. A raíz de esta reforma se suprime el concepto de plan básico y se dice, mire, la educación primaria comienza en primer grado y termina en noveno, que es lo que actualmente es, primero a noveno. Y se crean los bachilleratos diversificados. Se comienza a hablar ya no de bachilleres generales como éramos antes, sino que se habla de bachillerato diversificado. Y hay ciertas estrategias para reducir el nivel de alfabetismo, sobre todo para personas de más de 14 años. Entonces, la nueva estructura, la idea era apuntarle a satisfacer demandas de este desarrollo económico, modernizando el aparato productivo, lo que traería, entre comillas, desarrollo social y desarrollo sociopolítico, porque el desarrollo sociopolítico, en esa época se comentaba, venía apareado al desarrollo social, y el desarrollo social se iba a conseguir, decían, si se atendía las exigencias del aparato productivo, que en ese momento era en el área agrícola e industrial. Pero hay un pero. No obstante, no se prestó atención a algo, la tensa situación vivida en El Salvador. Había violencia institucional, falta de espacios democráticos, elecciones amañadas, gobierno salvadoreño y hondureño en esa época, en el 69, entran en guerra, 70, desigualdades en el crecimiento económico. Hubo, obviamente, en esa época un boom económico, pero era marginal, solo para algún grupo de la población. No solo en El Salvador, también en toda el área centroamericana. Entonces, la reforma se hizo cuando había a nivel de los países centroamericanos, hablaban del mercado común centroamericano y había fracasado porque casi nadie se quería incorporar. Cada quien jalaba para su molino, decía. Entonces, esta estructura productiva, lejos de absorber estos cuadros técnicos que el sistema educativo estaba formando, ¿qué es lo que sucedió? Comienza a desplazar mano de obra calificada, generándose una agudización del desempleo. ¿Y de qué manera el magisterio estuvo involucrada en ese ínterin, verdad? Bueno, entró en la misma problemática, no habían espacios democráticos,
la mayoría tenía salarios paupérrimos, había represión para el magisterio, mucha violencia, sobre todo por instituciones militares. Los maestros no estaban ajenos a eso y actúan, se crea, ya van a verlo, antes del 21 de junio. Entonces, en el 60 hay una consagración de dictaduras militares representadas por el PCN, el Partido de Conciliación Nacional, en esa época, con presidentes Arturo Armando Molina, el otro Sánchez Hernández, primero Molina, terminando con la época ya de los previo a los 80, que es el presidente que derroca, ¿verdad? Se recrudece crisis económica, los maestros se ven afectados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los educadores tenían sueldos de hambre, lastimosamente, y no tuvieron más opción el magisterio que unirse, formar sindicatos, formar agrupaciones y poner demandas. Dentro de estas demandas, ya como Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, antes del 21 de junio, se creó en el 64, y en 1968 hay un hecho histórico. Los maestros nunca se habían ido a la huelga, fue la primera huelga en 1968 convocada por antes del 21 de junio. Y hay otros gremios, el sector industrial, el sector eléctrico, el sector de maquilas, o en este momento sector de fábricas de textiles, etcétera, que acompañan la huelga. Esto da un impacto a nivel de los gobiernos de esa época, porque vieron que el magisterio tenía peso. Y de hecho, los que se formaban como docentes eran sectores de clase media, pero que tenían fuerza y pujanza. El 71, ya estamos ya en la época del año 70, también movilizan muchas masas, obreros, campesinos, estudiantes. Hay en ese momento, históricamente, la creación del Frente Democrático Revolucionario, FDR, que toma como la bandera de muchos sectores estudiantiles, obreros, campesinos, etc. De estas organizaciones surgen organizaciones como el Frente Combatientes de Guerra y en algunos casos mucha gente que no participaba directamente en estas organizaciones, con solo el hecho de estar sindicalizado, eran objetivos militares. Y tal es así que matan alrededor de 376 personas, aquí se queda corto este dato, fueron más, 166 desaparecidos, que podemos sumarlos a esos 376 y aún más, y encarcelan a 500 y más personas. Entonces, esto no solo era con el sector de educación media, también en la universidad, los docentes de esa época universitarios también cayeron asesinados, cayeron presos, etcétera, ¿no? Entonces, en el 81 culmina con la muerte de quien fuera rector, aquí es el director, es el rector, en funciones. Ingeniero, no se lo debe ver la presentación. Hola, hola. Ya terminamos este ámbito histórico, tranquilo. No logramos ver, a mí en lo personal no lo veo. Hola, hola. Hemos tenido dificultad. Sí, le escucho. Decía que no sé si cerró la presentación porque no la logró ver. En este momento reviso, permítala. Gracias por informar. Sí, ha habido un detalle técnico que lo vamos a corregir en este momento.
ha dejado momentáneamente sin presentación. Vuelvo y retomo. Bueno, ok, vamos a tratar de restablecer, lo estamos restableciendo en este momento. Y voy a hacerla. Aquí estamos de nuevo. Estaba hablando de la participación del magisterio, ¿verdad? Y me había detenido después de la formación de antes 21 de junio y de la represión que sufre el magisterio, no solo a nivel medio, sino que también a nivel superior, hay un culmen de todo esto. Ahora podemos ver, alguien que tenga micrófono, por favor. ¿Sí? Sí, ya se logra ver. Ok, va. Entonces, el culmen de esto es el asesinato en el 81 del rector de la Universidad de El Salvador, Félix Ulloa, papá del ahora vicepresidente, fíjense. Era el rector en esa época de la Universidad de El Salvador, aquí dice San Salvador, debe ser de El Salvador. Y el 89, 8 años después, el mismo destino, 6 juecitos. En ese ínterin también muere Monseñor Romero, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, en el 80 se cierra la Escuela Normal Maferrer. ¿Por qué? Porque el gobierno de esa época consideró que si el magisterio estaba involucrado en protestas era como un semillero de insurrección, entonces lo cierran. Y instalan donde fue la Escuela Normal Alberto Maferrer, posteriormente una brigada de infantería, que ustedes la conocen, carretera a Santa Ana. Ya se había cerrado anteriormente la Escuela Normal España, porque la Maferrer fue la última que se cerró. La Normal España era la otra escuela donde se formaban las maestras. Se cierra la Escuela de Trabajo Social y se cierra la Universidad Nacional. Claro, la Escuela de Trabajo Social y la Universidad Nacional posteriormente son reabiertas. Sin embargo, la Escuela Normal queda cerrada para la posteridad. Por otro lado, vean los porcentajes presupuestarios de asignación. En el 78, el 23.15% del presupuesto con destino a educación se dedicaba a pagos más altos y a pago de salarios. Con la guerra, el gasto de educación decae en 3.6% en el 80 y al final el conflicto bélico desciende otro 1.5, total que estamos hablando prácticamente de 5 puntos menos presupuestariamente. ¿Por qué? Porque el gobierno vino y asigna más del 40% del presupuesto nacional a defensa y seguridad nacional. Obviamente, con estas condiciones, el sistema educativo sufre un retroceso en todos los aspectos. Incremento del analfabetismo, incremento de niños sin poder ser atendidos, incremento de dificultad de reparaciones, dificultad de accesos adecuados, infraestructura, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, la oferta de docentes para los niveles educativos está insatisfecha. Solo en el 91 cerca de 11,000 profesores desocupados, cuando el sistema está necesitando más de 20,000 y 30,000 docentes para dar cobertura apropiada en este año 2019. Vienen los cierres de cerca de 877 escuelas, 1.542 profesores, 107,000 afectados por la guerra, cierre de aulas, de tal manera que
históricamente nuestro país ha sido uno de los países a nivel de Centroamérica que menos recursos dedican en general a la educación. Por ende, alumnos de primaria entre los 9 que menos recursos destinan y entre los 32 que menos recursos destinan a estudiantes de educación superior. Obviamente la calidad educativa ha ido en decrecimiento y la cobertura por muy debajo de la urgencia. La centralización, obstáculos para el desarrollo, ya que las decisiones se toman a nivel no apropiado. Hay 2 reformas educativas, los programas siguen de desajuste con la realidad y no se adecuan a las nuevas necesidades. 1 año y medio después se firman los acuerdos de paz, pero 1 año y medio después de la firma, el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard hace un estudio y establece que el mérito de haber reunido instituciones estatales y organizaciones sociales y entablar un diálogo sobre la situación educativa y realiza un diagnóstico sobre la educación actual. En el 95 se da pie a otra nueva reforma educativa, estableciendo que la educación en El Salvador, siendo derecho básico constitucional y el Estado el encargado de satisfacer la demanda, de acuerdo a la Ley General de Educación, que ya la hablaremos en la próxima reunión, establece la educación parvularia y básica serán obligatorias y la educación especial gratuitas cuando las imparte el Estado. Es un derecho que tiene el Estado. Entonces, el sistema educativo, que podemos dividirlo en educación formal y educación no formal, se imparte pública y privadamente. Los programas los elabora el Ministerio de Educación y toda escuela privada también está regida por el mismo reglamento. Y finalmente, me voy a detener acá por cuestión de tiempo para terminar. El artículo 3 de la Ley General de Educación que ya mencionábamos establece 4 niveles para nuestro sistema educativo. La educación a nivel parvularia, primaria, media, bachillerato diversificado incluye y educación a nivel superior. Nos vamos a detener acá por cuestiones de tiempo para poder hacer un intercambio de experiencias y vamos a continuar para completar en la vamos a dejar abierto en estos últimos 5 o 10 minutos que vamos a completar impresiones de nuestra tutoría con las limitantes de tiempo que tenemos siempre, ¿verdad? El material extenso, pero estamos en un entorno, si se fija, analítico de lo que han sido las reformas. En el año 2009 al 2014, 2014 al 2019, que han sido 2 gobiernos en donde el partido de oposición en esa época, el FMLN, asume la dirección. Han habido en estos últimos 10 años, si se quiere, algunos intentos y algunos hechos concretos para llevar adelante también, impulsar sobre todo la formación docente, la profesionalización del sector docente. También se han dado pautas en creaciones de textos y muchas otras cosas, que en este momento no los he comentado, que tendremos brevemente ciertos comentarios en la próxima reunión que tengamos el día jueves. Algo se ha hecho en estos últimos 10 años, no está completo todavía lo que se debe de hacer. Hay espacios abiertos como el Instituto de Formación Docente, el Infod, que surge el año anterior y que está en ese proceso de, como todavía de formación, porque no es que ya esté, llamemos, estructuralmente organizado, porque está de nombre creado, etcétera, está funcionando, hay cursos, etcétera, pero todavía hay necesidad de meterle estructura orgánica, establecer lo que va a ser el consejo rector, etcétera. O sea, todavía no podemos hablar de un instituto de formación docente que tenga toda la articulación y la formación apropiada, pero hay algo, ¿no? Eso. Ha habido bastante producción en textos,
probablemente siempre se necesite hacer haciendo esto, y se han intentado la formación docente, que a mi modo de ver todavía falta mucho en eso. Entonces voy a hacer algunos comentarios posteriores ya en la próxima tutoría con relación a esto, y lo voy a hacer con bastante propiedad. Sucede que del año 2017 tengo alguna experiencia con el Ministerio de Educación a través de consultorías que he podido realizar. En el 2017 participo en una consultoría sobre los resultados de la PAES, y en el 2018, el año pasado, entro a una unidad de investigación en la Dirección Nacional de Educación Media, donde actualmente laboro, donde ha sido una tarea el poder conjuntar desde 15, 16, 20, 34 y hoy más de 48, casi 50 instituciones de educación superior a trabajar en procesos de investigación, pero no en forma aislada, sino que en forma conjunta. Solo el hecho ese de que diversas instituciones, 3, 4, 5 universidades y institutos de educación superior estén trabajando colaborativamente en temáticas educativas de nivel medio, ya es un logro que no se ha visualizado mucho, probablemente porque no se ha tenido la publicidad apropiada, pero ya conocerán ustedes en estos meses el impacto que esto está causando. Procesos educativos incluso que han trascendido fronteras. Yo he estado en este mes de agosto pasado y hoy en septiembre haciendo contacto con otras universidades del área, concretamente con la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que son las nuevas realidades que se incorporan a este proceso de investigación. O sea, instituciones de educación superior investigando conjuntamente, y ahora instituciones del área centroamericana metidos a este acuerdo. Algo que si yo lo hubiera pensado hace 5 años, hubiera dicho que era imposible, porque conocía la realidad. Yo trabajo en el sector superior también desde hace ya más de 20 y pico de años, desde el 87 para acá. Contarán casi ya 30 años, ¿verdad? Entonces, la situación es difícil, pero algo hay que hacer, y los que estamos pues en este entorno educativo, hoy yo también desde el 2016 trabajando para la Universidad de El Salvador en el proyecto de Universidad a Distancia, el proyecto de educación en línea, Universidad en línea, pues estamos acá para colaborar un poco lo que podamos aportar, porque yo lo que les dejo como detalle interesante es que hemos tenido una vamos a dejar acá lastimosamente nos ha fallado la red al final, pero no pasa nada. Hemos terminado la tutoría. Sí, ingeniero. Ok, estoy en este momentito recuperando el video. Si están conectados todavía, vamos a terminar en este momento, porque ya casi es la hora, ¿verdad? Y lo que les quería dejar al final como idea fundamental, desde el lugar donde estén, dejen huella en el trabajo que realicen. Dejar huella es poner de su parte el máximo esfuerzo para contribuir en lo poquito o en lo mucho en transformar el sistema educativo
y generar educación de calidad. Ustedes, las nuevas generaciones, están llamadas a realizar esos cambios que transformen nuestro sistema educativo para bien, no para mal. ¿De acuerdo? Entonces, feliz tarde para todos. Nos vemos. Les envío luego, cuando lo tenga, los materiales y alguna otra comentario. Llegamos hasta acá. Hasta el jueves próximo a las 8 p.m. Hemos finalizado esta tutoría. Feliz fin de semana a todos.